Buenas tardes. Yo vengo a presentar una ponencia respecto de la ecología política y la consulta previa. Básicamente son los planteamientos del ordenamiento jurídico colombiano sobre consulta previa a la luz de los planteamientos de la ecología política. Entonces, la primera aclaración que hay que hacer respecto del tema es que se recurre a la ecología política puesto que tiene una serie de nociones y de conceptos que ayudan a aclarar o esclarecer el conjunto de finalidades constitucionales que tiene la consulta previa como mecanismo de participación ciudadana de las comunidades indígenas. Además de eso, hay unas nociones básicas, una epistemología básica en este acervo epistemológico, por llamarlo de alguna forma, llamada ecología política, que ayudan a esclarecer la temática y la importancia de la misma. En primer término, habrá que decir la definición de consulta previa para empezar a entender y disertar sobre el tema. Y la consulta previa es un mecanismo de participación ciudadana que está establecido en la Constitución política y en varias fuentes del ordenamiento jurídico colombiano, que consiste en la posibilidad de participación política que tienen las comunidades indígenas y afrocolombianas para participar dentro de un conjunto de decisiones que se tomen respecto a ellas, que las afecten directamente a ellas. Es preciso decir que la piedra angular de la consulta previa en el ordenamiento jurídico colombiano se encuentra en el convenio 169 de la OIT. Es allí donde se establece un conjunto de derechos en favor de las comunidades indígenas y los raizales en Colombia, y se les permite que participen en todas las decisiones, tanto a nivel legislativo y administrativo, que las afecten a ellas, que se les consulte previamente respecto de lo que se va a hacer, que los efectos jurídicos que se produzcan tengan o estén dotados de legitimidad. Si se toma una decisión y no se toma en cuenta sus posiciones frente a ellas, es una posición claramente ilegítima. También es básico decir que existe una línea jurisprudencial muy marcada respecto de que la consulta previa es un derecho fundamental en tanto es la participación ciudadana política en las decisiones que pueden afectar su integridad. Incluso la Corte Constitucional ha hablado que este derecho garantiza que no vayan a desaparecer forzadamente, y no en el sentido del derecho penal, el tipo penal que dice que es una desaparición forzada, sino otra desaparición forzada, prácticamente relegarlas cuando se intervienen esos territorios y se afectan sus componentes básicos. Digamos entonces, además de este convenio de la OIT, el 169, que está el artículo 330 de la Constitución, en su parágrafo establecida la consulta previa. Pese a que allí solamente se establezca en favor de las comunidades indígenas cuando va a haber extracción de recursos naturales, se tiene que decir que el bloque de constitucionalidad en Colombia permite afirmar, gracias a sentencias de la Corte Constitucional y el mismo convenio 169 de la OIT, que esta consulta previa se extiende a los raizales y a las negritudes o los afrocolombianos. No es solo para las comunidades indígenas y no es solo para cuando se vaya a hacer aplicación de los recursos naturales. O sea, se extiende más allá de por el propio constitucionalidad. Además de eso, está la ley 99 de 1993 en su artículo 76, está la ley 70 de 1933 que establece específicamente la consulta previa para las comunidades negras, y varios decretos reglamentarios. Hubo una directiva presidencial en 2010, la 01, que intentó establecer un procedimiento de consulta previa, pero paradójicamente dicho procedimiento, dicha directiva no fue consultada con las comunidades, por lo tanto no es válida, no se puede aplicar. Ya pasando este lado del ordenamiento jurídico, se hace preciso analizar unas cuestiones neurálgicas que la ecología política nos trae para entender la dimensión que tiene este mecanismo jurídico para las comunidades. Y es que es la integridad territorial la que está en juego. Y cuando hablamos de integridad territorial para las comunidades indígenas, estamos hablando de su propia vida. Es la vida de las comunidades indígenas cuando se aborda su territorio, cuando se daña, la que está en juego. Digamos entonces, en consonancia con lo dicho, que Philippe Descola, un antropólogo que ha trabajado el tema
de las comunidades indígenas del Amazonas, tanto del Ecuador y de Colombia, ha logrado identificar cómo estas comunidades indígenas tienen una relación con su entorno totalmente distinta a las que se manejan, por ejemplo, en los países occidentales. Eso es una cuestión totalmente distinta. Eso se llama ecologismo simbólico. Occidente, por regla general, ha tenido una división respecto de lo que se entiende el ser humano y su entorno. Cuestión distinta pasa con las comunidades indígenas, incluso con las negritudes, pero no se puede hacer una mezcla y aseverar que son exactamente iguales. No obstante ello, se sabe que dichas comunidades entienden que su entorno hace parte de su vida. O sea, si algún componente del mismo está averiado, si algún componente del mismo no está, es como si estuviera afectando a la misma comunidad. Entonces, desde ahí, o sea, plantearnos que la situación territorial para las comunidades indígenas y negritudes es muy distinta a la de nosotros, para que no extrapolemos nuestras visiones de vida frente a las de ellas. De pronto se dirá, pero ¿qué importancia tiene? Se pueden trasladar de territorio, no se afectarán sus estructuras culturales. No es cierto. Es totalmente distinto a lo que se maneja respecto a ellos. En este sentido, Felipe Escolá, para citarlo textualmente, dice: en efecto, a diferencia del dualismo más o menos estanco que en nuestra visión del mundo rige la distribución de los seres, humanos y no humanos, en dos campos radicalmente distintos, las cosmologías amazónicas despliegan una escala de seres en la que las diferencias entre hombres, plantas y animales son de grado y no de naturaleza. Los achuar de la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, dicen que la mayor parte de las plantas y los animales poseen un alma, similar a la del ser humano, facultad que los alinea entre las personas en tanto que les confiere conciencia reflexiva e intencionalidad, les capacita para experimentar emociones y les permite intercambiar mensajes con sus iguales, así como con los miembros de otras especies, entre ellas los hombres. ¿Qué quiere significar esto? O sea, básicamente cuando se plantea un mecanismo jurídico como la consulta previa en favor de las comunidades indígenas, hay algo más que el territorio para lo que concebimos nosotros, que es la generalidad preponderante en cuanto a cultura se refiere. Nosotros tenemos una marcada tendencia occidental y no podemos imponerla a ella. Entonces, ahí estamos viendo una cuestión neurálgica de esa consulta previa. O sea, es vital para las comunidades indígenas, es vital, y también para los colombianos. No lo podemos olvidar, esa cuestión es básica. Por otro lado, están ahora sí los planteamientos de ecología política. El anterior era Felipe Escolá, que se matricula, para decirlo de alguna forma, en una corriente fenomenológica constructivista que dice que la ecología es una ecología marcada y significada. Es básicamente eso. Ahora, la ecología política establece también unos estudios respecto de estas comunidades y dice que el territorio es el lugar donde esas comunidades indígenas pueden establecer sus relaciones de poder. O sea, es un elemento sine qua non para que las comunidades puedan desarrollar sus formas de vida, su desarrollo cultural, su desarrollo social, su desarrollo económico depende directamente de su territorio. Uno no puede olvidar en estas dinámicas, en estos embates del sistema productivo actual, el sistema económico capitalista, la globalización, cómo a través de la inversión extranjera, todos estos territorios indígenas y afrodescendientes en Colombia, que constituyen el 32% del territorio nacional, se han visto fuertemente permeados. O sea, en Colombia hay demasiados títulos mineros. Eso ocurrió en el gobierno de Álvaro Uribe de 2002 a 2010. El país, para decirle valga la redundancia, se llenó de minería. Y muchas de estas zonas eran las zonas que habitaban estos entes tribales. Entonces, en ese orden de ideas, lo que no se ha conmensurado todavía es cuánta afectación a los derechos fundamentales de las comunidades indígenas se ha causado en razón de esa injerencia en sus territorios. O sea, ¿qué ha pasado con ellas? Y esto básicamente, o sea, más allá de lo que se está haciendo con sus recursos naturales, uno tiene que mirar más allá. Y por eso se recurre a estos planteamientos para ver qué es lo que significa para ellas. O sea, ¿con qué se está jugando cuando se hacen estas injerencias? Cuando el Estado olvida hacer las debidas consultas a ellas o
o cuando sencillamente las consultan, se da su opinión por parte de la comunidad, no lo aceptan, pero se le impone la medida. La Corte Constitucional al respecto se ha referido y ha dicho que la medida que se tome al fin y al cabo no puede estar dotada de arbitrariedad, o sea, tiene que concertarse, pero en últimas, o sea, deja un resquicio a la regulación y dice, el Estado podrá imponer la medida, o sea, que en última la consulta queda en gana, pero eso lo vamos a ver ahora, para mirar desde esos planteamientos de ecología política una alternativa al mecanismo jurídico como tal. Es decir, y digámoslo desde ahora, la consulta previa per se no es un mecanismo idóneo para la protección de la integridad territorial. Y pese a que hay una copiosa cantidad de fuentes del derecho que lo consagren y un bloque de constitucionalidad incluso consolidado sobre el tema, no existe una posibilidad de que se pueda decir que este mecanismo de participación ciudadana es efectivo para la protección de sus derechos fundamentales. Si el estado de cosas sigue como está, indudablemente estas comunidades desaparecerán, van a desaparecer. Y ahora, es el 32% del territorio nacional el que está en juego, pero ese 32% del territorio nacional es el más biodiverso por kilómetro cuadrado en el planeta. O sea, son regiones como el Chocó, son regiones como el Amazonas, regiones como la Sierra Nevada del Santa Marta. O sea, ahí está lo planar biológico de la comunidad. Y estas comunidades son las que lo protegen. Y estas comunidades dependen directamente de ese territorio. Y si uno ve, además de ese valor biológico, el valor cultural que ostenta. Y todo esto, por eso se lo digo y por eso lo reitero, son los planteamientos de ecología política. Son muy importantes para poder conmensurar, medir todo lo que significan estas cuestiones para las comunidades indígenas. En este sentido, hay un autor que se llama Arturo Escobar, también es antropólogo, trabaja en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y tiene una reflexión muy importante respecto de este tema en las comunidades del Pacífico Negras. Él dice, las comunidades negras del Pacífico, el territorio es visto como un espacio multidimensional fundamental para la creación y recreación de las prácticas ecológicas, económicas y culturales de las comunidades. Puede decirse que en esta articulación entre identidad cultural y apropiación de un territorio subyace la ecología política del movimiento social de comunidades negras. La demarcación de territorios colectivos ha llevado a los activistas a desarrollar una concepción del territorio que enfatiza articulaciones entre los patrones de asentamiento, los usos del espacio y las prácticas de usos significados de los recursos. Es esencial. Ahora pasemos para ir analizando un poco la cuestión de la ecología política desde Lev. Aquí Lev es muy claro y dice, la ecología política tiene que ser una ecología de la diferencia, es decir, que se permita que a partir de digamos, la reivindicación de las epistemologías, de los conocimientos autóctonos, se pueda llevar a cabo la sostenibilidad de las comunidades. O sea, que las prácticas que llevan las comunidades puedan ser llevadas a cabo, pero ahora, en esta lógica totalizante de la comunidad, de la sociedad industrial avanzada, donde existe una epistemología que técnicamente es global, o sea, Occidente ha demarcado con sus planteamientos básicos de la metafísica y la ontología y ha permeado todos los discursos, y lo que no se ajuste a ello no es válido. Y también básicamente, digamos, alimentado por los planteamientos liberales de todo este tipo, los planteamientos económicos, una lógica económica. Y bajo esa lógica, todos los planteamientos de sustentabilidad no se pueden desarrollar. Se habla de desarrollo sostenible, se habla de constituciones ecológicas, pero no pasan de ser eslóganes. Y si no se cambia ese paradigma de producción y de pensamiento, obviamente las comunidades están destinadas a la destrucción. Más que todo, y en particular, estas comunidades indígenas y afrocolombianas o todas las comunidades étnicas que estén en el mundo. De leer, podríamos leer aparte respecto del tema, que es un extracto de esta cuestión. Leer trata varios asuntos en ecología política, pero básicamente su cuestión sobre la política de la violencia es lo que decanta su posición en la ecología política. Hay muchos planteamientos, pero de él se pueden resaltar estos para la temática que hoy se trata.
La orientación de las acciones hacia la construcción de sociedades sustentables se da en un campo de luchas teóricas y de politización de los conceptos. Así, los conceptos de biodiversidad, territorio, autonomía, autogestión están reconfigurando sus significados en el campo conflictivo de las estrategias de reapropiación de la naturaleza. La política de la diferencia se abre en una proliferación de sentidos existenciales y civilizatorios que son la materia de la epistemología política que desborda el proyecto interdisciplinario en su voluntad de integración y complementariedad de conocimientos, las teorías de sistemas, reconociendo las estrategias de poder que se juegan en el campo del saber y reconduciendo el conflicto ambiental hacia un encuentro y un diálogo de saberes. O sea, aquí es muy claro, lo que se tiene que buscar para una sociedad sustentable, para que estas comunidades puedan tener algún día ese fin utópico, esa quimera de la que se está hablando, es que se pueda hacer un diálogo de saberes, un saber complejo ambiental, donde todos los conocimientos que puedan existir en esas comunidades autóctonas converjan y se relacionen, pero que no exista una injerencia y una imposición epistemológica, que vuelvo y repito el concepto, sobre ellos. O sea, no puede haber una totalización. Y aquí esas son algunas soluciones que propone la ecología política. Enrique Lehrer, es esa posibilidad de que las comunidades indígenas tengan diálogo, puedan establecer sus conceptos, sus visiones, sus relaciones simbólicas sobre el entorno, que se puedan practicar, que se pueda construir saber. No todas las fórmulas del saber están construidas desde Occidente. Aquí algo dijo Leonel cuando estaba haciendo la apertura del evento respecto de algo que va a decir un ponente que está mañana, y es que no todas las soluciones a las problemáticas actuales se encuentran inmersas en el pensamiento occidental. Ojo con eso, estamos en un momento de crisis ambiental, o sea, si la humanidad está al borde de, y eso es claro. No todas las soluciones a las problemáticas actuales están en el pensamiento occidental. Hay que tener en cuenta otras perspectivas, y es precisamente eso, o sea, la politización de los conceptos, validar los conceptos en la praxis que estas comunidades tienen, y ahí está precisamente ese mecanismo de la consulta previa con esos intentos, con esas finalidades, pero como ya lo dijimos, per se no lo podrá lograr, bajo el sistema económico no lo podrá lograr. Por otro lado, y aquí sí recurro a una revista que se llama Revolución de Estados Unidos, que también trabaja temas de ecología política y establece cómo estas comunidades indígenas y africanas fueron las víctimas sobre las cuales se fundó toda la dinámica capitalista actual, y es lo que llaman el holocausto africano y el genocidio de los indios de las Américas. 11 millones de africanos tuvieron que ser sacrificados para poder construir, para poder hacer todo el proceso colonial. 11 millones de africanos. Y el desarrollo y la muerte de millones de indígenas, para que se pueda fundar esta sociedad capitalista, para que empiecen los movimientos de globalización y para que se empiecen a repartir los trabajos y las fuerzas económicas en unos países desarrollados y otros subdesarrollados, como el nuestro. Esa revista que propone cuáles son las soluciones o las alternativas respecto del sistema económico es esa, derrumbarlo. El sistema económico capitalista tiene que caer, la propuesta que dicen estos sujetos. El comunismo es la solución. Particularmente yo no estoy de acuerdo con eso, pero concurre, digamos, una posición clara o común entre los dos planteamientos, y es que el sistema económico es insostenible. O sea, el sistema económico, más para estas comunidades tribales, es insostenible. Y por más fórmulas jurídicas que existan en el momento para solucionar los problemas de ellas, no va a poder solucionarse si no se cambian las estructuras del mismo. Cualitativamente, no cuantitativamente. O sea, tiene que ser un cambio cualitativo. Más allá, busquen, o sea, hay que imaginar. Los comunistas y los socialistas a veces pasan por no tener creatividad, solo encuentran una solución al cambio del sistema, comunismo o socialismo, es así, existen otras fórmulas, incluso la dialéctica es muy novedosa, pero también se constituyen quimeras si uno lo mira de fondo. Y aquí, como para ir cerrando ya todas las ideas, tengo que manifestar algunos planteamientos de Mark Hughes, el hombre unidimensional, y él en su inicio del libro plantea esta hipótesis, o plantea dos hipótesis básicas.
El hombre unidimensional se mueve en dos hipótesis. Una dice que el cambio cualitativo de la sociedad industrial avanzada podrá darse, pero siempre y cuando se dé un movimiento pacifista, o sea, es algo como eso, siempre que haya un movimiento dentro de, él impulsa mucho a la juventud, a los sabios que lo hagan, para que cambien las condiciones del sistema, y al mismo tiempo se mueve en una hipótesis totalmente contradictoria. El sistema económico actual o la sociedad industrial avanzada tiene la capacidad tecnológica para contener cualquier cambio cualitativo del sistema, o sea, tiene la capacidad para contenerlo, tanto a nivel armamentista como a nivel tecnológico inmediato. O sea, la sociedad unidimensional, el encefalograma plano del que él habla, o sea, que la sociedad solo tiene una dimensión, pierde su introyección y solo piensa en el consumo y la producción. No dista mucho de las realidades, pero también se tiene que tomar como beneficio de entender los planteamientos de él. Es básicamente también, yo tomando esos planteamientos de Marx, lo que quiero decir acá. Por un lado, se dificulta mucho que se consiga ese cambio cualitativo, o sea, el que se busca, que se cambien las dinámicas de producción, que se piense en un mundo sostenible, que se permita a comunidades que tienen prácticas sustentables, que pueden vivir y tener relaciones de poder, donde la dinámica de sus conceptos políticos es muy difícil que se logre, pero se puede lograr. Al mismo tiempo, resulta quimérico cuando uno piensa en 12 países que tienen, en 9, 8 países que tienen capacidad armamentista nuclear, que tienen unas prerrogativas muy altas respecto del statu quo que funcione de esa manera. O sea, si las cosas funcionan como funcionan, países como Estados Unidos tienen niveles de producción y de ingreso altísimos, China tiene niveles de producción e ingreso altísimos, que se les vaya a decir, no, paremos todo, hagamos un movimiento pacifista y dejemos que todos reciban beneficio de la producción de todos. Es algo también muy quimérico, pero aquí están las dos hipótesis. Se podría pensar que en cierto sentido se podrían lograr estos cometidos, no solo para las comunidades indígenas, ahí dejando un poco aparte de la temática que centra en la ponencia, no solo para las comunidades indígenas, sino para todos, un mundo sustentable, el mundo de nuestros hijos, el mundo de nuestros hermanos pequeños, el mundo incluso de nosotros mismos, que en estos momentos estamos sufriendo las consecuencias nefastas sobre el clima. Entonces, pensar en esas posibilidades, ahí están. Existen planteamientos muy interesantes, vuelvo y lo repito, Enrique Lee. Hay soluciones. Se tiene que fomentar esa capacidad inventiva para crear soluciones. Pero está también esa otra posibilidad de que no se dé. Lo mismo que plantea Marcus en ese hombre dimensional, que no se preocupa mucho sobre la nuclear. Concluyendo ya, volver a repetir, la consulta previa existe en el ordenamiento jurídico colombiano, existe copiosa cantidad de fuentes de derecho que la regulan, pero per se esa institución por sí misma no tiene la potencialidad para lograr las finalidades constitucionales que se proponen. No las tiene. Tiene que cambiar muchas cuestiones. Vean la realidad de las comunidades indígenas en este momento y se van a dar cuenta que es lo que están viviendo. Están destinadas, como están las cosas, al exterminio. Lo otro es que desde los planteamientos de economía política se pueden señalar conceptos básicos y se tienen que buscar conceptos básicos para poder entender las finalidades de la consulta previa, para poder entender la cosmovisión, para poder entender todos los objetivos que tienen ellos. Y por último, ahí está lo último que había terminado. Existen las posibilidades de solución, existen las posibilidades alternas que no son de solución, pero hay que apostarle a las vías pacíficas. Y si algún día un profesor me enseñó, yo para algo estudié Derecho, y es porque creo que las instituciones jurídicas, las instituciones políticas que están creadas sirven para algo, y por ello creo que existen soluciones pacíficas para lograrlo. Entonces, seguir en esa vía y muchas gracias por la atención prestada.